Muy buenos días a todos. El día de hoy en los seminarios de la Academia de Acuicultura tenemos a un invitado especial, el doctor Emilio Peña Mesina. El doctor Emilio tiene de formación básica como ingeniero pesquero de la Universidad Autónoma de Nayarit y estudió su maestría en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el campus Pichilingue junto con el Dictus de la Universidad de Sonora. Asimismo, estudió el doctorado en acuicultura en el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada. Eh, ha obtenido la medalla Nayarit a la investigación científica 2009. Fue reconocido con este galardón por su trabajo modelo para la bioremediación de afluentes acuícolas utilizando bivalvos nativos. Actualmente este, tiene una red temática, bueno, ha estado en la red temática de investigación científica de desarrollo y evaluación de sistemas de producción acuícola y ha tenido más de 20 publicaciones científicas, así como en revistas indexadas, así como coautor de un libro y 2 capítulos del libro. Es perfil PRODEP y es investigador de tiempo completo titular C, actualmente en el Centro de Nayarit de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es coordinador del componente sectorial del proyecto de ordenamiento territorial y ecológico territorial del Estado de Nayarit, y dentro de sus líneas de investigación y proyectos actuales se encuentra la ecofisiología de organismos acuáticos, la biotecnología acuícola, cultivos multitróficos integrados y de desarrollo y validación de tecnologías para la producción acuícola sustentable. Su proyecto de investigación actual se centra en el modelo para la reconversión productiva y la transferencia de tecnologías para el cultivo intensivo y bioseguro de camarón blanco con bajo impacto en ecosistemas costeros. Pues sin más, todo el trabajo que has hecho, Emilio, a lo largo de tu trayectoria, lo reconocemos y te agradecemos que estés el día de hoy aquí en el seminario de la academia. Ahora sí que te dejo la presentación y te dejo el micrófono para que nos platiques sobre este interesante tema. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, al contrario, Daniel, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con los colegas de CINOR. Este trabajo que, bueno, comentaba con Daniel hace un momento, podía haber hablado de temas mucho más específicos de mi trabajo de investigación. Sin embargo, me parece que es una oportunidad para dar a conocer estos resultados del trabajo de campo del proyecto de ordenamiento ecológico territorial en el componente sectorial de pesca y acuicultura, que me parece que es una invitación, pero también una provocación para poder buscar alternativas de solución a esta problemática y poderla atender de manera integral eh, en colaboración con los investigadores que puedan levantar la mano y decir, aquí estoy, me sumo, porque al final, bueno, vamos a ver cómo todo esto genera una serie de propuestas y debates muy interesantes. Como les decía, lo que les presento el día de hoy es un estudio de caso de la problemática del sector acuícola en Nayarit y digamos que analizando la brecha que existe entre el estado actual del desarrollo y las implicaciones de carácter multifactorial que limitan la transferencia de tecnologías de alta productividad a este sector en el estado de Nayarit. Empezamos entonces con una breve revisión de los avances tecnológicos en agricultura. Eh, Sabemos que en la actualidad pues, los cultivos integrados se están llevando ya en muchos escenarios de, eh, de nuestro, de nuestros países, particularmente los cultivos integrados que tienen que ver con cultivos marinos de peces como el atún, en el caso de algunos salmónidos como la trucha arcoíris, en países como Chile y Argentina ya se están implementando, en Estados Unidos también. Los sistemas de recirculación, que bueno, son sistemas muy sofisticados, también
muy caros y que obligan, digamos, a trabajar con especies de alto valor económico. La tecnología de Biofloc, que ha revolucionado el concepto de la acuicultura moderna y que se está convirtiendo en una realidad para el cultivo intensivo de camarón, por ejemplo, y de tilapia, sobre todo en América Latina, en Brasil y en parte de México ya se están implementando con éxito. Y son un buen ejemplo pues, de la tecnología, eh, de los avances tecnológicos que están ya disponibles para su transferencia de manera eficaz al sector acuícola. Los cultivos acuapónicos que siguen siendo, eh, digamos, una alternativa viable, pero que continúa en estado de investigación muchos de los aspectos que tienen que ver sobre todo con la nutrición de las plantas que ahí se cultivan y que no han sido totalmente resueltos o totalmente calibrados, ¿no? Sin embargo, bueno, pues habrá que seguir trabajando en ello. Y los sistemas hiperintensivos de cultivo de camarón y de tilapia, con algunos de una sola etapa y otros de diversas etapas. Eh, Como les decía, las especies que actualmente conocemos que se han estado trabajando y que han sido exitosas bajo estos modelos son el camarón blanco del Pacífico, Lithopenes bonamei, la tilapia, las especies del género Oreochromis, la trucha arcoíris, el atún aleta azul. En Ensenada, por ejemplo, y en todo Baja California tenemos ya plantas comerciales de cultivo de atún, el robalo, el mejillón, el ostión, y muchos bivalvos o moluscos, ¿no? Como el callo de hacha abulón. Y el caso de las macroalgas, pues todo este repertorio de macroalgas del género Ulva y del tipo de los sargazos. ¿Cómo está actualmente el desarrollo de la acuicultura en México? Bueno, según registros de la CONAPESCA, publicados ya en el Diario Oficial en el año 2020, la región del Pacífico Norte de México aporta el 70% de la producción nacional en el caso de camarón. En el caso de Nayarit, los cultivos ostrícolas son también importantes y Nayarit ha ocupado en diversas ocasiones el primer lugar nacional por la producción del ostión de Cortés, Casostrea cortesiensis, que está siendo muy bien aceptado en el mercado nacional y que tiene algunas implicaciones de carácter sanitario para su exportación al extranjero, ¿no? Que habría que resolver. El tema de los maricultivos, sobre todo de atún aleta azul, de pargo, de jurel, de robalo. Nayarit también es productor de tilapia, ocupa un lugar importante, generalmente está en el tercer o cuarto lugar nacional y ha estado en esas cifras durante varios años de manera consecutiva. Y bueno, pues conocemos el éxito del cultivo de macroalgas en Baja California como líder nacional y el avance en otro tipo de cultivos como los peces de ornato. ¿Cuáles son, desde el punto de vista del sector acuícola y de la consulta pública que hemos hecho al sector en los 20 municipios del estado de Nayarit, las condicionantes para la transferencia de tecnologías de alta productividad? ¿Cuáles han sido los obstáculos que hemos encontrado o que hemos identificado? Bueno, principalmente el costo, ¿no? de la inversión en tecnología, que suele ser muy elevado. eh, el conocimiento técnico también de estas eh, metodologías que se usan para el cultivo y que no todos los técnicos tienen ese nivel de expertise. Es decir, faltaría aquí fortalecer esta parte. Es necesario también ajustarse a protocolos de manejo y monitoreo muy estrictos que regularmente no se atienden en el caso de las granjas acuícolas de Nayarit. Perdón, me salté algunas diapositivas. Volviendo entonces, el tema del control sanitario, que tiene que ser muy estricto, los costos de producción, el punto de equilibrio,
que habría que identificarlo con mucha precisión para no eh, poner en peligro la rentabilidad de los cultivos. Tiene que haber manuales de procedimientos también muy bien definidos, donde se describan los diagramas de flujo de cada proceso y sobre todo también los programas de mejora continua de la actividad. En Nayarit, la acuicultura de camarón se lleva a cabo en 3 zonas del estado, en la llanura costera norte de Nayarit, en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Santiago, Ruiz, Tuxpan, Rosa Morada y San Blas, ¿no? Principalmente en 3 zonas de producción. Una de ellas es el Valle de la Urraca, que está en la vecindad con el estado de Sinaloa y que de hecho comparte esta región con Sinaloa, el sur de Sinaloa. Está la zona más al centro de Nayarit, que es la zona de Pericos y Pimientillo, y la zona de San Blas, que está también compartida con el municipio de Santiago Ixcuintla, que en suma son 11.700 hectáreas de superficie de cultivo, más o menos, con una producción de 17.000 toneladas al año. Con una producción baja, realmente baja, de 1.45 toneladas por hectárea por año, considerando sobre todo que en el caso de Nayarit, por las condiciones del clima y la temperatura promedio anual, se pueden realizar 2 a 3 ciclos de producción por año. Es decir, estamos hablando en varios de los casos de producciones de media tonelada o un poco más por hectárea, por ciclo. Las características tecnológicas de las unidades de producción en Nayarit suelen ser principalmente estanques de tierra excavados con flujo de agua estanina, con dimensiones variables de 1 a 10 o más hectáreas. Se ha conocido, por ejemplo, que hay estanques hasta de 18 o 20 hectáreas. Son casos extremos, pero sí los hay. Con un aporte de madera semidiurna, salinidades que van desde 0 a 27 gramos por litro, y con algunas zonas de hipersalinidad, sobre todo en el norte de Nayarit, que llegan hasta 65 gramos por litro. En el caso de Nayarit está plenamente dominado por el empirismo de los productores, cultivar camarón a salinidad 0 o cultivar camarón a salinidad de 27 o 30 partes por mil o gramos por litro. Digamos que no ha habido hasta a la fecha limitantes para poder cultivar el camarón en esta amplitud de variación salina. El recambio o la reposición de nivel en el caso de las granjas de camarón de Nayarit es de un 10% por día. Y digo reposición de nivel en muchos de los casos porque sucede que en la mayoría de las granjas, sobre todo en la zona centro, los estanques tienen serios problemas de infiltración de agua, con lo cual entonces realmente no tienen un recambio, sino que los acuicultores luchan continuamente por mantener el nivel de inundación de los estanques, y eso hace entonces que no tengan pérdidas por recambio, sino por reposición de niveles. Muy pocas de las granjas del estado de Nayarit, podría decir que más del 80%, cuentan con personal capacitado de carácter técnico que lleve a cabo de manera efectiva el monitoreo hidrológico y de calidad del agua, el monitoreo del crecimiento y el monitoreo de la alimentación. Todo se hace basado en el conocimiento empírico de años y años de práctica productiva, y que, bueno, evidentemente no es lo más eficiente. En el caso de Nayarit también el tema legal es un tema complejo. En la llanura costera norte de Nayarit, la acuicultura creció de manera desordenada desde la década de los 70, cuando la mayor parte del uso del suelo en ese territorio eran zonas agrícolas. Entonces, se caracteriza
este sector pues, está constituido por grupos sociales eh, como las sociedades de producción rural, que son básicamente una transición del uso agrícola a la agricultura. Hay problemas entonces en la legal posesión del terreno, porque los terrenos ejidales fueron heredados a los hijos y luego a los nietos, entonces la documentación legal de los terrenos está en muchos casos desactualizada o no se puede demostrar o incluso no existe la documentación y por usos y costumbres se sabe que ese terreno es de Juan Pérez y por tanto los hijos y los nietos están posicionados ahí, ¿no? Esto también ha causado que a través del tiempo, desde la ley ejidal a la fecha, pues por la herencia de estos territorios a los hijos y a los nietos, se ha ido fragmentando la posesión del terreno y creando pequeñas propiedades o minifundios, donde pues se complica todavía más el panorama, ¿no? El asentamiento y operación de las granjas en muchos de los casos es irregular debido a que fueron establecidas muchas de ellas antes de la existencia de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y que entonces se eximen de cierta forma de obligaciones de carácter legal como la manifestación de impacto ambiental y otros trámites, ¿no? Esto hace que también más del 50% de las granjas no cuentan con permisos y concesiones de cambio de uso de suelo, de uso y descarga de aguas residuales, del Registro Nacional Pesquero y Acuícola, de la manifestación de impacto ambiental, de los planes de manejo acuícola y de la consecuente propuesta de mitigación de impactos. Ahora, ¿cuáles son también las implicaciones de carácter ambiental? Y aquí ya viene poniéndose mucho más interesante el panorama, ¿no? La acuicultura en Nayarit se lleva a cabo, la acuicultura de camarón y parte del cultivo de tilapia en Nayarit se lleva a cabo en esta región de la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales de Nayarit. No dentro, pero sí en la parte circundante a esta región, que tenía ya un uso agrícola, con lo cual tenemos ahora que entre el 8 y el 10% de esta superficie de más de 11.000 hectáreas está siendo transgredida por el uso acuícola cuando es una zona de conservación decretada por la propia Semarnat, ¿no? Además de ser una reserva de la biosfera, Marismas Nacionales también ha sido distinguida a nivel internacional como sitio Ramsar debido a la diversidad biológica de esta región. Es también una región AICA por decreto de la Red Hemisférica de Aves Playeras, ¿no? Es un área natural protegida decretada por la CONABIO y también un corredor ecológico del jaguar, de las especies Pantera onca y Jaguarus jaguarundis, recientemente por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. A nivel internacional, tiene la distinción de ecosistema megadiverso por tratarse del segundo humedal costero de mayor importancia en el Pacífico americano y que afortunadamente en la actualidad tiene un uso acuícola de tipo extensivo a semi-intensivo, con lo cual podemos considerar que está parcialmente impactado. Esto es una buena noticia, aunque habría que tomar decisiones inmediatas para corregir esta situación y poder migrar a modelos más sustentables de agricultura que nos obliga pues a la transferencia de tecnologías innovadoras que consideren la sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles son entonces los limitantes para la transferencia de tecnología de alta productividad en Nayarit? Bueno, primero tendremos que lidiar con el hecho de que buena parte de la población de Nayarit que se dedica a la agricultura son personas que se dedican a la actividad agrícola o pecuaria o que se dedicaban a la actividad agrícola y pecuaria, cuya escolaridad es muy baja en la mayoría de los casos.
Esto obliga entonces a hacer un esfuerzo de profesionalización del sector acuícola que tendrá que abordarse de manera inmediata para fortalecer la capacitación técnica, para mejorar el modelo de organización, para ir cambiando un poco el paradigma, porque ellos se conceptúan como productores sociales. Habría que llevarlos a una visión empresarial de la acuicultura y obviamente pues a fortalecer toda la parte de educación financiera que tiene que ver con el manejo de los recursos y la rentabilidad de la producción. También tendríamos que trabajar en todo lo que tiene que ver con el proceso de reconversión productiva. Habría que llevar a estos modelos de cultivo extensivo y semi-intensivo a contar con toda la infraestructura que necesitan para el almacenamiento y conservación de insumos, los filtros sanitarios, los laboratorios para análisis en fresco, el equipamiento mínimo básico para monitoreo hidrológico y de calidad del agua, es decir, todas las instalaciones que tienen que ver con asegurar que los procesos se lleven de manera controlada o lo más controlada posible para mejorar drásticamente los resultados de producción, pero también para evitar los procesos, evitar al máximo los procesos de contaminación y contribuir a la mitigación de los impactos. Ahora, y aquí viene la parte provocadora. ¿Qué estamos haciendo nosotros como investigadores en la transferencia de tecnologías? Y es una crítica muy respetuosa, sin el afán de ofender a nadie, pero bueno, en la actualidad, CONACYT nos pide generación de conocimiento de frontera. Hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el conocimiento de la nutrición acuícola, con la evaluación de nuevos ingredientes, probióticos, prebióticos, componentes bioactivos funcionales y nutracéuticos, la parte del conocimiento de las enzimas digestivas, de los constructores microbianos que colaboran, etc. Tenemos entonces en el componente de investigación en nutrición acuícola grandes avances. En la parte de mejoramiento genético también se han dado saltos de gigante. Tenemos ahora cepas o estirpes resistentes a enfermedades, con mejor relación talla-peso, con mayor sobrevivencia, de rápido crecimiento, etc. En la parte de reproducción tenemos también, hemos logrado mayor eficiencia reproductiva, hemos producido organismos con características genéticas, con características muy especiales como los supermachos, los diploides. Hemos logrado ya la reversión sexual y la masculinización, lo cual ha servido mucho a la acuicultura para mejorar sobre todo eh, la presencia de estos caracteres sexuales secundarios que son de mejor coloración, mayor peso, mayor tamaño, etc. En el tema de innovación tecnológica, pues hemos incursionado en nuevos modelos de producción, haciéndolos más rentables, más seguros, con menor impacto en el ambiente, con la optimización de insumos e incluso con el reciclaje de desechos que contribuyen a la bioseguridad de los modelos de producción. Sin embargo, es sabido y es palpable que mucho de este conocimiento se queda en los papers y no llega a convertirse en soluciones al sector productivo. También es muy conocido cómo de pronto nosotros como investigadores estamos en una zona de confort y no nos exponemos mucho a la validación tecnológica o tratamos de evitarla. Entonces, bueno, nos encontramos con un grupo muy selecto de investigadores que tratan de resolver su problema. Bueno, pues tienen el SNI, con sus estímulos de la productividad, su estatus académico, y pues con eso es más que suficiente. El sector productivo y los problemas del sector productivo, pues hay que se queden, ¿no? Yo con resolver mi problema tengo, ¿no? ¿Qué sigue? En Nayarit es urgente proponer modelos de mejora tecnológico intermedios o de transición.
Nayarit no puede saltar de golpe del estado en que se encuentra, de prácticamente una agricultura subdesarrollada, a los modelos de alta tecnología. Hay muchas limitantes, sobre todo el tema de inversión y de profesionalización del sector que lo impiden de inmediato. Sin embargo, podemos ir avanzando hacia la transición de modelos intermedios, ¿no? De mejora tecnológica, buscar adaptar los modelos exitosos a las condiciones del sector, hacer estudios de caso y soluciones a la medida en muchos de los proyectos, y proponer modelos de alta productividad a una escala mínima rentable que puedan ser replicables, ¿no? Es decir, provocar a los productores para que se animen a invertir en esta parte. O buscar inversionistas que entren al juego y que puedan apoyar este proceso. Esto nos obliga entonces a hacer propuestas de reconversión productiva que sean modulares y escalables, a fortalecer los procesos de capacitación y actualización para contribuir a la profesionalización del sector acuícola y buscar a toda costa la integración de la cuádruple hélice, academia, sociedad, empresa e inversión para atender esta problemática. ¿Cuál es el fin o el propósito entonces? Pues consolidar a la acuicultura como la alternativa más eficiente para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La acuicultura puede contribuir al fin de la pobreza, a la hambre cero, a la salud y el bienestar de la población, al trabajo decente y el crecimiento económico de las regiones y a la producción y consumo responsable, entre otras cosas. Y bueno, con ello dejo abierto el espacio para la discusión y para los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio. Le agradecemos su exposición y este análisis que nos deja pensando. Vamos a dar paso a las preguntas por parte de los asistentes a este seminario. Pueden ir levantando su mano para irles dando la palabra y que vayan abriendo sus micrófonos. Empiezan por ahí a las manos, doctor Ricardo Pérez, adelante. Doctor. Ups, aquí estoy. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, Emilio. Muchas gracias por la presentación. Me parece que es un tema bien interesante, que estás planteando. Y de acuerdo a un listado que ahorita nos presentaste en alguna de las diapositivas sobre pues la problemática que está en torno a la transferencia de tecnología, me da la impresión de que el problema no es de tipo biológico, sino es más de tipo social, ¿no? De cómo las tecnologías se pueden transferir al sector y cómo ese sector pues, requiere una serie de elementos, no solamente recursos, ¿no? Que es, digo, esencialmente es la base, pero pues necesita un montón de otras cosas, ¿no? Resolverse lo de la tenencia de la tierra, lo de capacitación, lo de digamos, un plan, ¿no? Un plan, no sé, estatal en este caso, para hacer un desarrollo armónico de la acuacultura con respecto a las otras actividades o a la conservación del ambiente, ¿no? Es correcto. Si me permites ampliar un poco más la información. Y bueno, gracias por tu pregunta. Me da pie para poder hablar de esto también. Actualmente el gobierno del estado, por primera vez después de mucho tiempo, está solicitando un programa de ordenamiento ecológico territorial y ambiental. Esto nos permite entonces a nosotros como institución
que bueno, dentro de ese programa a mí me toca coordinar todo lo que tiene que ver con el análisis sectorial y particularmente el tema pesquero y acuícola. eh, pues nos está permitiendo conocer a fondo la problemática del sector productivo. En los 20 municipios que hemos visitado se ha replicado esta problemática y esta preocupación y hemos rescatado lo que se denomina dentro del proyecto de plan de ordenamiento el interés sectorial. Y como bien dices, el diagnóstico inmediato al que llegamos es que buena parte de la problemática es de tipo social, tiene que ver eh, con la legal posesión del territorio, con su ordenamiento, con su regularización, pero también con temas de cultura, ¿no? De fortalecer eh, la capacitación de este sector es importante y buscar esquemas de apoyos para que ellos puedan acceder a créditos o a inversión pública, de modo que puedan mejorar eh, sus unidades de producción y lograr con ello mejores objetivos de desarrollo económico. Entonces sí es un problema complejo. La buena noticia es que el gobierno del estado ya está, digamos que, empezando con un plan de ordenamiento ecológico territorial que involucra toda la parte de análisis sectorial de las diversas actividades productivas, incluida la agricultura y la pesca. Y esto permitirá también generar la cartera de proyectos estratégicos que se le presentarán al gobierno del estado para que se busque a través de la coinversión público-privada cómo incidir en estos problemas. Entonces, los académicos jugamos un papel importante en el tema de la transferencia de tecnologías, sí y solo sí podemos también resolver estos temas de fondo. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, doctor Ricardo. Emilio, se quedó en pantalla negra tu presentación. Ah, Igual, si puedes ponerla o quitarla. No hay ningún- mientras tanto, eh, seguimos aquí. Ahorita les doy la palabra. Por ahí vi que habían levantado la mano María Alejandra, María Guadalupe, perdón, Aguilar, la bajó. Este, Eric Daniel, adelante, por favor. Muy buen día, doctor. Gracias por su presentación. Yo tengo neta mucha curiosidad, ya que en la parte de académica pues siempre se hacen propuestas para mejorar los sistemas productivos y esto, ¿no? Pero académicamente en México, ¿qué se hace para la parte de ordenamiento? O sea, ¿qué propuestas hay? Porque sé que es difícil que este cambio cultural, ¿no? Que se tiene que hacer directamente con las personas productoras. Y no sé realmente cuáles son las estrategias para fomentar ese tipo de cambios, porque realmente el dar capacitaciones pues no implica realmente que haya un cambio. es correcto. La capacitación pues es un tema necesario, pero se está planeando, digamos, como una condicionante para poder avanzar hacia la certificación de unidades de producción acuícola. De alguna manera, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Nayarit tiene la facultad de certificar a las unidades de producción acuícola que cumplen con un plan de manejo y con, digamos, una estrategia de buenas prácticas de manejo acuícola. Es ahí donde nosotros podemos, de manera colaborativa, participar con el CESANAI o el Comité Estatal de Sanidad Acuícola para acercarnos a los productores y proponerles este, elementos de capacitación técnica
que se pueden sumar a estas buenas prácticas de manejo acuícola. En la actualidad, muy pocas granjas están siendo certificadas porque muy pocas cumplen con estas obligaciones. Sin embargo, es importante también reconocer que la regularización en materia de impacto ambiental es una obligación que tienen las unidades de producción acuícola y que si no cumplen con ellas, pues serán objeto de sanciones por parte de la Profepa y de la CONAMA, ¿no? Entonces, se está generando un proceso de concientización muy interesante en los productores, donde son ellos mismos quienes piden a gritos el tema del ordenamiento sectorial en materia de acuicultura particularmente, porque saben que si no entran en este proceso, serán inmediatamente sujetos de multas y de sanciones por el sector oficial. Entonces, es un momento importante en el que la academia puede aprovechar esta serie de condiciones que se están dando para poder incidir, ¿no? Y evidentemente definir una estrategia que sea mucho más efectiva que solamente los cursos de capacitación que se puedan ofertar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, doctor Emilio. Por ahí había otra mano levantada. Este, Cuando le piquen a la manita, por favor, déjenla para pedir el, la sesión. Por favor, déjenla, nada más píquenle una vez porque si no se baja y los pierdo. Adelante, Lisbeth Macías Reyes. Solo es una pregunta. ¿A qué se le llama tecnología de alta productividad? Por ejemplo, yo soy estudiante de doctorado y desarrollo una investigación. ¿Yo cómo puedo saber si mi tecnología entra dentro de si es de alta productividad o no? Eh, pues es una muy buena pregunta. Generalmente los límites que establecemos para la alta productividad tienen que ver con que cumplan con mayores volúmenes de producción de los que actualmente se obtienen, con mejor eficiencia económica, es decir, con mayor rentabilidad. Eh, También es usual que se ligue el concepto de alta productividad a una mejora en la calidad del producto, en sus características organolépticas y en sus aspectos sanitarios en general. Pero digamos que de manera puntual se refiere a producir más en menor espacio y con menor rentabilidad. Bueno, a mí todavía me parece un poco como ambiguo el concepto porque muchas investigaciones van a cumplir con ello, de hecho todas son para mejorar algo, pero como que no hay un parámetro o cómo cuantificarlo, ¿no? Para definir a partir de aquí si son de alta productividad. Sí, los límites son un poco ambiguos, es algo que toda la vida también nos hemos cuestionado, porque se habla de cultivo extensivo y algunos dicen, no, pues es que el extensivo es de 5 organismos a 10 o a 15 máximo, ¿no? Por metro cúbico. Y otros dicen, no, pues es que el semi-intensivo es de 10 a 25 organismos por metro cúbico. Y otros que el intensivo es de 25 o más, ¿no? Entonces sí son como que muy lábiles estos límites, muy ambiguos, pero pues habría que hacer una revisión puntual de la literatura para tener mucho más concreto este término.
Gracias, doctor. ¿Verdad? Gracias, Lisbeth. Mientras que por aquí participa más gente, yo también te tenía una pregunta, pero bueno, aquí apareció una pregunta en el chat. Carlos Alejandro Pérez tiene un problemita ahí con su micrófono, pero pregunta, ¿qué herramientas podemos utilizar para proteger las investigaciones o las tecnologías que queremos transferir, además de las patentes, para evitar un abuso o incluso robo de ello antes de finalizar los procesos de transferencia? Eh, pues bueno, que yo sepa, está el registro de indautor y el registro de propiedad intelectual ante el INPI, ¿no? Que son las dos herramientas más comunes que se usan para proteger las innovaciones. Aquí la pregunta que yo devolvería de rebote es, ¿nos interesa proteger las innovaciones o transferirlas? Porque si las vamos a transferir, pues entonces ya son de dominio público y serían para resolver un problema y digamos que poner esta innovación o este trabajo de innovación al servicio de la sociedad. Que bueno, sí, se pueden proteger ciertos aspectos de la innovación para no dejar todo completamente libre, eh, porque una vez protegido esto por el INPI y convertido en una patente, pues quien lo quiera transferir tiene que pagar por ello, ¿no? Ok. No sé si aquí en esta pregunta que pusieron en el chat, a lo mejor, sí, acaba de poner Carlos, que gracias, la pregunta sí va por ese lado, por el lado de evitar abusos. Y deja ahí abierta también el debate, ¿no? Hasta qué punto se puede transferir y hasta qué punto se puede dar el reconocimiento de autoría, ¿no? Sobre sobre estas tecnologías o estos modelos tecnológicos, independientemente del INPI. ¿O tú qué opinas por ahí, Emilio? ¿Qué se podría hacer aparte de ponerlos en el INPI para poderlos transferir antes de tener estos registros y que puedan tener un impacto social? Hay un modelo de apropiación de este conocimiento que se llama licenciamiento, en donde tú le otorgas a ciertos o a cuales usuarios una licencia de uso y explotación de la innovación y le pones límites, ¿no? Desde aquí hasta acá, ¿no? Y con eso entonces sigue siendo tu innovación, sigue siendo tu patente, sigue siendo tu registro de autoría intelectual, eh, pero le permites a ciertos usuarios bajo tales o cuales condiciones el uso de esa tecnología hasta cierto límite. Y puede operar también de por medio algún esquema como de pago de regalías o de derechos por el uso, ¿no? O como renta. Sí. Adelante, doctor Ricardo Pérez. Sí, gracias. Sí, nada más es para, pues, digamos, comentarte que en el CIBNOR tenemos una fuerza de investigación bastante interesante para lo que puede ser esta planeación, estos planes de ordenamiento que están desarrollando ya en Nayarit. Entonces, digamos, aparte de la expertise de los colegas que están ahí en nuestra unidad de Tepic, pues tenemos en La Paz, tenemos en Hermosillo, tenemos en Guaymas, pues gente dedicada a diferentes disciplinas en el ámbito de la prevención ambiental, en diferentes ámbitos de la acuacultura. Entonces, creo que es algo que pueden ustedes aprovechar eventualmente. Creo que muchos de nosotros estaremos
con la las mejores ganas de apoyar este tipo de iniciativas, para, pues para tener una mejor desarrollo de la acuacultura. Gracias. Sí, muchas gracias por la disposición. Creo que en este momento justamente tenemos, digamos, fecha límite para el mes de marzo para entregar este estudio, pero parte de lo que se integra en el proyecto de- de ordenamiento ecológico y territorial, pues es la cartera de proyectos estratégicos, ¿no? Y en esa cartera de proyectos yo creo que va a haber chamba para todos los centros de investigación del país. Bienvenida la oferta de CINOR y con todo gusto estamos dispuestos a colaborar, ¿no?, con ustedes en lo que ustedes se interesen o nos propongan. Adelante, doctor Pedro. Bueno, buenos días, a todos. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días, muchas gracias por tu plática. ¿Cómo les ha ido, Emilio, en relación a la reconversión productiva en términos porque tenemos una ya sea de pescador o la otra de agricultores? En la experiencia personal por acá en la región y sobre todo ligado a lo que es cultivo de bivalvos, ostión principalmente. Ha sido bien interesante porque pues le están entrando los agricultores y creo yo, y en términos de la propia actividad, el pescador está acostumbrado, ¿no?, a salir y regresar con la pesca, ¿no?, el producto. Un agricultor, al igual que un acuacultor, pues tiene que esperar, ¿no? Y es riesgo y es una mentalidad, creo que más parecida a la del pescador. ¿Cómo les ha ido a ustedes por allá? Pues tenemos afortunadamente a un grupo muy entusiasta de productores que están organizados en una asociación que se llama Unión de Acuicultores del Estado de Nayarit, que pues son los que están, digamos, como más convencidos de la necesidad de entrarle a estos procesos de reconversión productiva. Ellos tienen mucho trabajo de investigación que han hecho de manera empírica, o sea, están evaluando ahí aditivos, ¿no? Haciendo sus mezclas de, ingredientes con probióticos para mejorar la calidad del agua y la digestibilidad del alimento. Pero obviamente pues, no llevan un registro ni tienen datos duros con los que puedan demostrar que funcionan o no sus arreglos, ¿no? Sin embargo, están haciendo ellos esfuerzos continuos para ir mejorando la práctica productiva y se han dejado, digamos, aconsejar por nosotros. Les hemos propuesto algunos cambios, algunas mejoras que han adoptado bien, sobre todo en lo que tiene que ver con buenas prácticas de manejo acuícola, para irnos acercando poco a poco al proceso de certificación de sus unidades de producción y que puedan cumplir también con los planes de manejo ambiental que los obliga la manifestación de impacto ambiental y que tiene que ver con acciones de mitigación de impactos, de compensación, eh, de bioremediación, etcétera, ¿no? Con el mejor manejo de su alimentación, el uso de alimentadores, por ejemplo, de canastas de alimentación, entre otras cosas, ¿no? Pero sí es un tema complejo porque la idiosincrasia del productor acuícola es muy cerrada, ¿no? Son gente que tiene 30 años en actividad y que ya se aprendió de memoria la receta que han seguido siempre y que pues se resisten un poco al cambio de paradigma, ¿no? Pero ahí vamos avanzando y creo que dado que uno de los resultados más importantes de esta consulta pública fue de manera recurrente el tema de ordenamiento pesquero y acuícola y el tema de reconversión productiva, pues entonces está por ahí el ánimo, ¿no?, de poder cambiar esto. Ya, no, pues mucha suerte. Muchas gracias.
y están cordialmente invitados a colaborar. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Muchas gracias, doctor Emilio. Precisamente también yo te iba a preguntar qué es lo que viene, ¿no? Aparte de entregar este plan para el siguiente mes, en aspectos generales, este tipo de ordenamientos y de planes de carácter estatal, ¿cómo pueden interconectarse con los demás estados? ¿Cómo podrían tener un impacto regional y al final hacia la cuestión nacional? Sí, hay una tendencia a nivel nacional, porque curiosamente son muy pocos estados de la República los que tienen planes de ordenamiento ecológico y territorial actualizados. Estamos hablando de que aproximadamente 10 o 12 estados de la República tienen planes de ordenamiento y de los cuales algunos 6 o 5 están actualizados o vigentes, ¿no? Entonces Nayarit va a tener su plan de ordenamiento ecológico y territorial que se va a publicar en el mes de marzo y se va a abrir a la consulta pública. Va a ser un documento que va a estar durante 30 días abierto para que todo el mundo pueda opinar, consultar la información ahí contenida y proponer mejoras al documento. Y una vez cumplido este proceso, el gobierno del estado lo llevará al Congreso del Estado para que se eleve a nivel de decreto. Esto significa entonces que el vacío legal que antes existía para que una granja de camarón, por ejemplo, llegara y deforestara 20 hectáreas de mangle y se estableciera, y que luego llegara Profepa y lo multara y pagara la multa, le daba en automático la posibilidad de entrar a un proceso de regularización, aún después de haber cometido un delito ambiental, lo cual era muy grave, ¿no? Sin embargo, ya con el plan de ordenamiento, una vez conocida la aptitud del territorio para las diversas actividades productivas y definido el polígono de hasta dónde llega la aptitud acuícola, si alguien se establece en un lugar que no es apto para la acuicultura, de acuerdo a este plan de ordenamiento, no solo estará cometiendo un delito ambiental, sino que tendrá que resarcir el daño al ambiente y pagar una multa millonaria. Y ya no tendrá posibilidades de regularizar su situación. Entonces, se cierra con esto el candado para ese vacío legal que existía y que, bueno, pues esperemos que funcione, ¿no? Que sirva para evitar que se siga cometiendo ese tipo de atrocidades. Y sí, y no solamente hablando de agricultura, ¿no? Hoy día está muy en boga esta cuestión del desarrollo turístico, que hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema de donde cortar muchísimo. Sí, bueno, y a mí me toca todo el tema del componente sectorial, es decir, las 9 actividades productivas que el Estado definió como prioritarias: agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, minería, turismo, desarrollo urbano, conservación ambiental, estarán contempladas en ese paquete. Pues ojalá que sí avance bien eso y se pongan esos candados. No veo ninguna otra pregunta aquí en el foro. Si no hay más preguntas, pues estamos casi sobre la hora. Entonces te estaría agradeciendo mucho, Emilio, que hayas venido al seminario el día de hoy y nos hayas traído este tema, como dijiste, que nos va a poner a pensar y ver que también la cuestión administrativo-legal es importante para el desarrollo de la agricultura. Te agradecemos mucho haber estado aquí y habernos expuesto. Muchas gracias igual, y saludos a todos. Muchas gracias, Emilio. Y por ahí te están dejando las gracias y felicitaciones
en el chat de la presentación. Les agradecemos a todos los colegas y los estudiantes que estuvieron el día de hoy en el seminario y nos estaremos viendo el siguiente lunes en otra sesión de los seminarios de la Academia de Agricultura. Gracias. Muchas gracias.